donde vamos a trabajar el capítulo de transformaciones geométricas, que corresponde al capítulo número 6. Dentro de los contenidos que vamos a trabajar, tenemos puntos y figuras representadas en un sistema de ejes cartesianos, traslaciones, giros, simetría y composición de movimientos y orientación en el plano. Vamos a primero dejar clarito qué es el plano cartesiano, recordar cómo estaba compuesto, cómo se llamaban los ejes, cómo se ubicaba un punto en el plano cartesiano. Bueno, dice que el plano cartesiano pues fue creado por René Descartes, por eso su nombre, y está compuesto por dos ejes, el eje X, que es lo que se llama abscisas, y el eje Y, que es el eje de las ordenadas. Además, estos dos ejes crean 4 cuadrantes, ahí están numerados en sentido antihorario, como podemos observar acá, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer cuadrante es cuando ambas coordenadas son positivas. El segundo cuadrante es cuando la coordenada en X es negativa y la de Y es positiva. El tercer cuadrante cuando ambas coordenadas son negativas. Y en el cuarto cuadrante cuando la coordenada en X sea positiva y la coordenada en Y sea negativa. Recordar que el punto del centro se llama el origen y corresponde a el punto con la coordenada 0,0. 0 en el eje de las abscisas, 0 en el eje de las ordenadas. Dice, establezca las coordenadas de los puntos A, B, C, D, E y F representados en la figura 6.3. Aquí vamos a recordar cómo es que se ubicaba un punto en el plano. Recordar que siempre que buscamos un punto, primero establecemos la coordenada X y después la coordenada Y. Entonces, en el primer punto, a ver, tengo el lápiz. En el primer punto, en el punto A, nos posicionamos aquí en el punto A. No me sirve el cursor. Ahí, en el punto A. Y la coordenada en X es -2. Y ese mismo punto A está en la coordenada Y -4. Entonces, el par ordenado del punto A es -2, -4. Veamos ahora el siguiente punto, el punto B. Lo mismo, primero vamos a buscar esa coordenada en las X. Este es el eje de las X, el eje horizontal. Entonces, el punto B está en dirección de la coordenada -1 en X, 2 en el eje Y. Entonces, ese punto sería el par ordenado -1, 2. El siguiente punto es el punto C. Aquí está el punto C. Recordemos que este es el centro y se llama el origen. Y ese punto es el par ordenado 0 en X, 0 en Y. De la misma forma que hice yo estos 3 puntos, la idea es que ustedes puedan decir cuáles son las coordenadas del punto D, E y F. Las coordenadas del punto D serían 3 en las X, 1. En el punto E
la coordenada es 4, menos 3. Y en el punto F, las coordenadas son 2, menos 5. Veamos el siguiente ejercicio. En este ejercicio ya tenemos la figura con los puntos dados. Vean que el punto A se encuentra por acá arriba y el punto A está compuesto por el par ordenado 0 en X, porque vean que está en dirección del 0 en las X, 5 en Y. Incluso se mantiene encima de ese 5. Por eso es 0 en X, 5 en Y. El punto B, que lo tenemos por acá, tiene las coordenadas menos 5 en las X, 2 en la Y. Vean que buscamos así como en L, ¿verdad? Las coordenadas. En el punto C, la coordenada es 5 en X, 2. 5,2. En el punto D, las coordenadas serían menos 5, menos 4. En el punto E, las coordenadas serían 5, menos 4. En el F, aquí está el F. El F sería menos 1, 1. Luego nos pide G, H y el I. El G, la idea es que lo hagan ustedes primero que yo. El G tiene coordenada, muy bien, 1, menos 1. El H, aquí está el H. El H tiene coordenada menos 1, menos 4. Y el I, que es la última letra que está ahí, es 1, menos 4. Ok. Ya sabiendo ubicar un punto con sus coordenadas, entonces veamos la siguiente imagen. Dice, observe la siguiente figura. En esta actividad tendrás que identificar cada coordenada de tal manera que las escribas en la columna que se encuentra al lado. Entonces, vamos a ir completando esas coordenadas. El punto A. El punto A tiene coordenada en las X 2, 7. El punto B tiene coordenada 4, 9. El punto C tiene coordenada 6, 7. El punto D tiene coordenada 5, 7. El punto E tiene coordenada 5, 5. El punto F tiene coordenada
8,5. Vamos a dar un tiempito para que ustedes analicen las siguientes letras. Ok, vamos a revisar. El punto G entonces nos quedó 8,3. El H 0,3. El I 0,5. El J 3,5. Y el K 3,7. ¿Okay? Para que se revisen por ahí. Ok. Dice. Ahí. Vamos a identificar cuáles son las coordenadas del punto A. Observamos. Coordenadas del punto A sería, el punto está 1 en X, 0 en Y. La letra B sería 2 en X, 3 en Y. La letra C, el punto C, tiene coordenada 6 en X, 1 en Y. El punto D, 4 en X, 4 en Y. El E, 7 en X, 7 en Y. Y por último el F, 0 en X, 9 en Y. Así nos quedaría la selección de sus puntos. Muy bien. Veamos ahora si es verdad o es falso. Dice, la figura con vértices en el punto 3,2. 3,2 sería por acá. 3 en X, 2 en Y. 5,2. 5,2 sería por acá. 5 en X, 2 en Y. 3,6. Y 5,6 dice que si corresponde a un cuadrado. Observen que si unimos esos puntos, ¿verdad? Pues no. No corresponde a un cuadrado porque no tiene la medida de sus lados iguales. Entonces la primera sería falsa. Dice la que sigue. Los puntos 3,0. 3,0 sería aquí. 3 en X será en Y. 4,0 sería aquí a la par. Y
5,0. Dice que si son los vértices de un triángulo, no, tampoco. No son los vértices de un triángulo. Luego sigue un triángulo rectángulo, tiene sus vértices en 3,4, 4,6, y 5,4. ¿Ok? Dice que si es un triángulo rectángulo, ahí se me mueve un poquito por el mouse. No, tampoco tiene sus vértices en esos puntos. Y dice que el polígono con puntos en... borrar. Perdón. 5 en X, 1 en Y. 3 en X, 3 en Y. 7 en X, 3 en Y. 5 en X, 5 en Y. Es así porque se me mueve un poquito el mouse. Ahí dice que si corresponde a un cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Corresponde a un cuadrado. Ese sí. Todos sus lados miden igual. Entonces, sí es un cuadrado. Dice, en la siguiente figura, calcule el perímetro. Bueno, ya sabemos que, o podemos recordar también, que el perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, para calcular el perímetro de esta figura, nada más tendríamos que sumar cada una de las medidas de esos lados. Entonces, usar otra vez el láser. Este lado, todo este lado mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este lado horizontal de arriba mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este de abajo mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya tenemos que una medida 6, la medida 7 y toda esta abajo es 9. ¿Cuál medida nos falta? Esta medida inclinada. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, ya ustedes sabrán que esa medida se puede calcular por Pitágoras. ¿Cómo? Pues cerramos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la medida que nos falta corresponde a la hipotenusa. Entonces, podemos calcular esa medida. Bueno, si sabemos que este cateto de abajo es 2, y que todo este es 6, podemos por Pitágoras identificar que eso es 2 a la 2 más 6 a la 2. Eso sería 4 más 36, sería raíz de 40. Eso me diría esa hipotenusa. Entonces el perímetro sería sumar 6 más 7 más 9 más raíz de 40. Ahí lo que podríamos sumar es los números. 6 y 7 son 13 y 13 y 9 son 22 más raíz de 40. Ahí estaría el perímetro de esa figura. Ahora, podemos calcular esa distancia ahí en esa figura por Pitágoras, porque estamos trabajando en el plano cartesiano y es más fácil visualizar un triángulo y poder calcular la hipotenusa. Pero también podemos recordar que cuando tengo dos puntos, puedo calcular esa distancia entre puntos, a ver, con la siguiente fórmula.
x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vean que todo en raíz, ¿verdad? La distancia entre los puntos también se puede con esa fórmula. Bueno, por ejemplo, si queremos calcular la distancia entre el punto P, 3,2 y el Q menos 1,-4, podemos aplicar esa fórmula. Entonces, x1 sería el 3, y y1 sería el 2, y x2 sería el -1 y y2 sería el -4. Y nada más sustituimos valores. Entonces, la fórmula quedaría así. -1 menos 3 al cuadrado más -4 menos 2 al cuadrado. Y todo eso nos da 100. Y la raíz de 100 pues sería 10. Y ahí tenemos la distancia entre los puntos. Entonces podemos aplicar esa distancia entre puntos por esta fórmula o dibujando el triángulo en el plano cartesiano y haciendo Pitágoras. ¿Ok? ¿Qué dice? De acuerdo con los datos de la figura 6,7, tenemos la figura, determine la distancia desde A hasta O y desde B hasta O. Vean que si yo busco la distancia desde el A hasta el O, entonces debo saber o debo colocarle a las coordenadas un X y un Y. Y en el O un X y un Y. Por supuesto, pues una sería X1, Y1 y la otra, el otro punto sería X2, Y2. Calculamos esa distancia de la A a la O, sustituimos valores nada más con la fórmula, recuerden la fórmula, ¿verdad? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Ya con esa fórmula, nada más aquí lo que hicimos fue sustituir valores y la distancia del A al O es raíz de 17 y luego la distancia desde el B hasta el O, que fue toda esta, es raíz de 58. Vean que conociendo los valores, solo es cuestión de sustituir. Muy bien. Movimientos en el plano. Cuando se mueve una figura plana, esta se transforma en otra figura de igual forma y tamaño. Dicho de otro modo, un movimiento es una transformación geométrica que determina una figura congruente, o sea, igual, de igual medida, a la original. Veremos tres tipos de movimiento: traslación, simetría y giros. Entonces, vamos a empezar por traslación. Trasladar una figura consiste en transformarla en otra mediante un desplazamiento. La dirección y la magnitud del movimiento están definidas por un vector. Vean acá la imagen, ¿verdad? Entonces, siempre que yo necesite trasladar, voy a tener que necesitar un vector. Por ejemplo, en la figura 6.8 dice que se muestran los triángulos ABC y el ABC', tal que el ABC' es el resultado de trasladar al ABC original. ¿Cómo se trasladó? Mediante el vector V. Ven que el vector V está aquí arriba. Está el vector V. Note que de C a C', o sea, esta distancia de B a B' y de A a B', poseen la misma distancia y tienen dirección V. Las rectas que los contienen son paralelas a ese vector V. Bueno, tal vez como aquí es un poquito la teoría, uno no lo comprende muy bien, pero vamos a poner un ejemplo para que quede más clarito. Dice, ¿cómo se traslada un punto? Dice, determine las coordenadas del vector V según los datos de la siguiente figura. Vamos a ir paso a paso. Dice, observe que una manera de unir los puntos A, que es el origen del vector, y el punto B, que es el extremo del vector, es trazando a partir de A, véanlo acá,
un segmento de 3 unidades lineales a la derecha hasta C. Y a partir de ahí, otras 2 unidades lineales, pero hasta arriba, tal como se muestra en la figura. De este modo, las coordenadas de V corresponde al punto, así, 3,2. Y se expresa mediante 3,2. Ahí está. Entonces, debo trazarlo a partir del origen y hasta llegar al extremo. Determine las coordenadas cartesianas de cada vector, dice. Entonces, por ejemplo, en el primero, vean que empieza en B. Y aquí tenemos que subir 8. 8 hacia arriba y luego 3 hacia, perdón, hacia la izquierda. Y entonces sería la coordenada 8,1. Luego el otro, el siguiente sería este sería 4, 8, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 4 de manera vertical y 9 de manera horizontal. Y por último, este tiene 2, 3, 4, 5, 6 de forma horizontal y 1, 2, 3, 4 de manera vertical. ¿Sí? Traslade el punto A de la figura 6,11 según el vector dado. Ahí tenemos el punto A y tenemos el vector. Ven que está representado por la letra U. Dice, antes de realizar la traslación del punto, observe que las coordenadas del vector son 2,2. De esta manera se tiene que, vamos a ver, agarramos el punto original, 4,3, ¿verdad? Y le tenemos que sumar al 4 el 2 y al 3 el otro 2. Entonces nos quedaría 4 más 2, bueno, 4 más 2 es 6, 3 más 2 que sería 5. Entonces el punto trasladado quedaría en 6,5. Vean que lo único que hicimos fue agarrar el punto original y sumarle el vector de traslación. ¿Cómo trasladar un segmento de recta? Para trasladar un segmento de recta mediante un vector, se trasladan sus extremos siguiendo el módulo y la dirección del vector. Dice, traslade el segmento de la figura según el vector dado. Aquí está el segmento, aquí está el vector dado. Para realizar el traslado del segmento, se deben trasladar sus puntos extremos y posteriormente trazar el segmento que los une. Entonces, de acuerdo con los datos, se tiene que el vector fue 1 para la derecha o 1 de manera horizontal, 2 para arriba. Este vector es 1,2. Entonces, de acuerdo con la figura, vamos a trasladar primero el A y luego el B. Entonces, el punto A es el par ordenado 4,1.
Y el punto B es el par ordenado 7 en X, menos 1. A cada uno le aplicamos el vector, ¿sí? Al 4 le sumamos el más 1 del vector, a la siguiente coordenada que es el 1 le sumamos el 2, y lo mismo con el B. Al 7 le sumamos el 1 y al menos 1 le sumamos el 2. Y eso nos da coordenadas 5,3 y 8,1. De este modo, el nuevo segmento quedaría así. Pasaría de acá a este nuevo segmento. Entonces, ahí lo que debo hacer para trasladar un segmento es trasladar primero un punto, luego el otro y luego trazar ese segmento que une a esos puntos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo trasladar una figura? Dice, para trasladar una figura mediante un vector, debemos trasladar cada uno de los lados respetando el módulo y la dirección del vector. Dice, realice la traslación del polígono mediante el vector V. Entonces, el vector, primero que nada, debemos determinar las coordenadas del vector. Las coordenadas de este vector es 3 de manera horizontal y menos 1 de manera vertical. Vamos a ver, vamos a colocar aquí las coordenadas de estos vectores. Vamos a ver. Este vector es 1. Ajá. Vamos a ver este otro. Sí, es que están muy chiquititos los cuadritos. Vamos a ver aquí. Es que este es para abajo, es un vector que está hacia abajo. Creí que alguno de esos anteriores estaba hacia abajo. Este vector está aquí hacia menos, hacia el y negativo. Entonces, este vector es el vector 3 unidades hacia las X o en dirección de las X y menos 1 en la Y. Entonces, más bien, este vector, voy a poner por acá, sería 3, menos 1 más bien. Okay. Entonces, debo agarrar todos esos puntos que conforman a la figura, los originales. Estos son los puntos originales. El A es menos 3, 2, el B es menos 1, 4, el C 0, 2, el D menos 1, 2, el E 0, 0 y el F menos 2, 0. Y a cada uno hay que aplicarles el vector. El vector era 3 unidades lineales en paralelo a las X y menos 1 en la Y. Entonces, que todos hay que sumarles el más 3 y el menos 1. Más 3 y el menos 1. Más 3 y el menos 1. El más 3 y el menos 1. El más 3 y el menos 1. El más 3 y el menos 1 para encontrar las nuevas, los nuevos puntos trasladados. Cuando ya hago las respectivas sumas, ubico estos puntos trasladados y se unen y vamos a obtener el nuevo polígono ya trasladado. Entonces, así es como podemos trasladar un punto únicamente, un segmento, o también podemos trasladar toda la figura. Ok. Vamos ahora con giro. Girar una figura consiste en rotarla respecto de un centro O y de un ángulo dirigido. El giro se puede efectuar en sentido horario o en sentido antihorario. Vean ahí las imágenes, ¿verdad? En sentido horario es en el sentido de las manecillas del reloj y en sentido antihorario pues es en contra del sentido de las manecillas del reloj.
En esta tablita que les hice a modo resumen, podemos observar los casos particulares de girar el ángulo P, en X, Y, en sentido horario. Y vean cómo quedaría, ¿verdad? Con respecto a 90 grados, 180 grados y 270 grados. ¿Cómo quedarían las coordenadas? Es un ejemplo, dice, realizaremos el giro dentro del origen con 90 grados en sentido horario del triángulo ABC. Entonces, lo primero que debemos hacer es, se une cada vértice del triángulo con el centro de giro, así como se muestra en la figura. Si lo queremos hacer de manera manual, se trazan utilizando una escuadra segmentos desde O que formen ángulos de 90 con estos segmentos trazados, así. Se mide con el compás la distancia del O, por ejemplo, en este caso, del O al A, del O al B y del O al C, y se trasladan sobre los segmentos perpendiculares. De este modo vamos a obtener el nuevo A, B y C', como lo podemos ver en esta imagen. Y por último se unen esos puntos para formar el nuevo triángulo que va a quedar trasladado. Vean que eso si lo hiciéramos de manera manual. Si lo hiciéramos con la tablita, vamos a ver, vamos a utilizar un punto en particular. Tengo, por ejemplo, el punto B, que es menos 3 en X, 1 en Y. Utilizando la tablita dice que esto quedaría el Y, o sea, el nuevo punto quedaría en giro Y, menos X. Entonces, Y sería 1, y menos X es cambiándole el signo a la X. Entonces, aquí dice menos 3, sería 1,3. Y vean que en 1,3, efectivamente, 1,3 se ubica el B'. Si lo podemos hacer con la tablita, se puede hacer. Y si no, pues, con una regla y compás, pues, con el compás, la regla, esta que utilizamos para medir ángulos, se puede hacer también. Okay. Dice, gira el polígono. Ahí tenemos un polígono bastante grande, con centro O y con ángulo 270 en sentido horario. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues en este caso particular tenemos que, como es 270, la tablita nos dice que en 270 el par ordenado X, Y quedaría de la forma menos Y, X. Entonces vamos a ir agarrando todos los puntitos y que queden de la forma menos Y, X. Vean que ahí están todos realizados, menos Y, X, menos Y, X, menos Y, X, menos Y, X, y ahí tenemos los nuevos pares ordenados. Los ubicamos en el plano cartesiano, unimos esos segmentos y encontramos la nueva figura. La nueva figura, pues ya girada. El cuadrito realiza el giro de cada punto según el ángulo dado, sentido horario. Bueno, vean que el primer punto es 1,4. En 90 grados quedaría Y, o sea, primero el 4, menos X, o sea, menos 1. En 180 quedaría menos X, o sea, menos 1, menos Y, es decir, menos 4. Y en 270 quedaría menos Y, o sea, menos 4, X, es decir, 1. En la segunda fila nos quedaría Y, o sea, menos 5, menos X, o sea, menos 2.
En 180 quedaría menos x, o sea, menos 2, coma menos y. Entonces sería 5, que menos y menos daría más. Recuerden nada más que este menos no es que queda negativa la coordenada, ¿verdad? Sino que cambia de signo. Aquí sería menos y, o sea, 5, coma x, 2. En la siguiente fila sería y, 4, coma menos x, o sea, 4,3. En la de 180 quedaría menos x, o sea, 3, coma menos y, menos 4. En la otra, en los 70 sería menos y, menos 4, coma x, o sea, menos 3. Vamos a dejar unos minutitos para que puedan pensar la que sigue. Ok, revisemos. La otra sería 9, menos 7. En 180 menos 7, menos 9. En 270 menos 9,7. El siguiente punto sería menos 3,10. La que sigue es 10,3. Y la última 3, menos 10. Y el último punto quedaría menos 2, menos 5. Menos 5,2. Y la última 2,5. Así quedarían los puntos girados según los ángulos dados 90, 180 y 270 grados. Veamos la siguiente que se llama simetría. En este caso escribimos el concepto de simetría axial, que es una transformación en la cual cada punto de una figura se refleja sobre una recta llamada eje de simetría. Se puede considerar como el reflejo de una figura en un espejo colocado sobre el eje de simetría, más o menos como este ejemplo de la mariposa, ¿verdad? Si yo dividiera esa mariposa en dos partes iguales, pues un lado es igual que el otro y uno pues es el reflejo del otro totalmente igual. Vean que aquí la mariposa se puede dividir con un eje de simetría pues que es nada más de forma vertical, ¿verdad? Horizontal no se podría. Veamos, dice los puntos A, B y C', estos que tenemos aquí en la figura de la derecha, que pertenecen a la figura resultante, llamados puntos simétricos, podemos considerar que A' es homólogo con este A original, B' es el homólogo con el B original y C' es el homólogo con el C original. Ahí tenemos las parejas de puntos simétricos o también que se llaman homólogos. Ejemplos de figuras simétricas. Ahí tenemos el primer ejemplo de una figura simétrica. Vean que si yo lo divido, en este primer caso, aquí en el eje Y, el eje Y sería su eje de simetría. Aquí tenemos otras figuras que son simétricas. Tenemos un siguiente ejemplo de figuras simétricas. Vean que es como verse a un espejo, ahora una frente a la otra. Eso es muy simétrico. Y ahí tenemos una cuarta y última figura. Y pueden observar en estas figuras simétricas que cada uno de los puntos pues son homólogos al que está frente a ellos.
Bueno, pues en todo esto hemos mencionado un concepto muy importante que es el concepto de eje de simetría. Pero, ¿qué es un eje de simetría? Un eje de simetría es una línea imaginaria que divide una figura, un cuerpo o una cosa en dos partes iguales y partes simétricas. Vean, ahí tenemos muchos ejemplos de ejes de simetría. Uno que me gusta mucho utilizar es el ser humano, la silueta humana. Nosotros somos súper simétricos, ¿verdad? Ahí tenemos en el segundo ejemplo. Y una mariposa, como la primera que vimos cuando iniciamos el tema. Veamos en este ejemplo, dice, de acuerdo con la figura, vamos a obtener puntos homólogos, lados homólogos o ángulos homólogos. Vean que si observamos el eje de simetría, pues es este que está aquí de manera vertical, este que está acá. Y yo puedo asegurar que la letra A es homóloga, o sea, es como decirlo así, es como la pareja de ¿cuál letra? De la letra F. Entonces yo puedo decir que A es la preimagen de F. O también puedo decir que F es la imagen de A, cualquiera de las dos. El B, bueno, el B, ¿con quién iría este vértice B? Con la letra E. El C sería la pareja de la letra D. Si lo vemos como puntos, ¿verdad? Como puntos individuales. Si lo vemos ahora como lados, bueno, el lado AC, que sería este, AC, ¿con quién es homólogo? Con el lado FD. Vean que lo puse así como con letritas de colores para que no se nos pierda, para que podamos entender cuál es la idea de ser homólogo. Vean que el siguiente lado es el lado AB, que está aquí abajo, AB, que sería homólogo con el FE. Y por último, el CB sería homólogo del DE. Y también podemos establecer ángulos homólogos. Aquí tenemos el ángulo ABC. El ángulo ABC sería este ángulo que está como en color rojo, que es la preimagen de FED. ¿Verdad? También el ángulo BAC, que es este ángulo como celestito, que es la preimagen de EFD. Y por último, este ángulo de arriba que se llama ACB, que es homólogo con FDE. Entonces ahí calculamos en esa figura con un eje de simetría, pues todos los puntos, todos los lados y todos los ángulos homólogos. Acá tenemos entonces una actividad para poder rellenar. Vean que no nos perdemos porque hay unas líneas como punteaditas que me dicen quién es la preimagen o el homólogo de quién. Entonces no tenemos dónde perdernos. ¿Sí? ¿Con quién es homólogo la letra A? El punto A, vean que el punto A, de irlo llenando. El A es homólogo con H. Luego dice que N es la imagen de quién. Bueno, N es la imagen de O. Luego sigue el lado AB. El A es homólogo con el H y el punto B con el I. Entonces sería con el lado HI. Luego me pide el ángulo LNK. Aquí vamos despacito con el símbolo de ángulo. Primero la letra L iría homóloga con F. Luego la letra N, que es homóloga con O. Y por último la letra K, que es homóloga con D. Vean que fui letra o vértice por vértice de la figura. Luego dice J es la imagen de C. El punto D es la imagen de, la preimagen, perdón, de K. Después F es la imagen de L. HN, aquí sería despacito, primero el H que es con A y luego el N que es con O. Lado, ¿verdad? Con la simbología correcta.
Luego sigue el ángulo JIH, que J iría con C. El I sería homólogo con el B. Y el H con el A. O sea, el ángulo CBA. Y por último dice que E es la imagen de G. Ahí tenemos a la actividad, entonces completa. Composición de movimientos y orientación en el plano. La composición de movimientos consiste en repetir sucesivamente varios movimientos. Vamos a tener composición de traslaciones. La composición de dos traslaciones mediante los vectores V y U, tenemos dos vectores, es equivalente a realizar una sola traslación, nada más sumando estos vectores. Entonces nos quedaría así. Encuentren las coordenadas de A', que resulta de trasladar dos veces el punto 2,1. La primera vez con el vector menos 1,2 y la segunda vez con el vector 1, menos 1. Entonces, como son dos vectores, primero vamos a sumar esos vectores. Cuando ya tenemos la suma de ambos vectores, que esa suma nos da 0,1, ahora sí, agarramos el punto que nos dieron, el punto A, que es 2,1, y solo le aplicamos un único vector, el 0,1. Entonces, 2 más 0 sería la primera coordenada, y 1 más el 1 sería la segunda coordenada. Entonces, nos quedaría un nuevo punto, que se llama el punto 2,2. Entonces, si tenemos dos vectores, primero los vamos a sumar, y luego los vamos a aplicar a la composición de traslaciones. ¿Qué pasa si tengo una composición de giros? Bueno, la composición de dos giros en el mismo sentido, con el mismo centro, con los ángulos A y B, es equivalente a realizar un solo giro. Con lo mismo, debo sumar los ángulos A y B. Vamos al ejercicio. Realice un giro al punto 3,1 con centro O y ángulo de 20 grados en sentido antihorario y posteriormente transforme P girándolo con el mismo centro, pero con un ángulo de 70 también en el mismo antihorario. Entonces yo primero, para aplicar el giro, sumo los ángulos, bueno, uno es de 20 más el otro del 70 y aplico el giro de 90 antihorario. ¿Ok? Si tenemos una composición de simetrías para efectuar la composición de simetrías, al igual que en los casos anteriores, se repite dos o más veces el procedimiento para realizar dicha transformación. Dice, efectúe la simetría de la figura 6.46 con respecto al eje de simetría E y posteriormente la simetría con respecto a F. Entonces, primero trazamos el eje de simetría con respecto a E. Ven que es esta, ¿verdad? Y marcamos los puntos. Bueno, vean que esta A es simétrica u homóloga con esta A'. Lo mismo el B es simétrico o homólogo con este B'. Lo mismo para el C, el D y el E. Y entonces ya trazamos la nueva figura. Sería esta que está aquí. Y luego aplicando ahora una simetría a este nuevo polígono, pero ahora con respecto a la recta F, que es esta otra, hacemos lo mismo. Trazamos las perpendiculares sobre el eje de simetría, marcamos los puntos de la misma forma y obtenemos la nueva figura ahora de manera simétrica. Entonces vean que nos quedaría la figura de esta forma. Y ahí aplicamos una composición, pero de simetrías. O sea, primero hice simétrica una, después la otra, y así llegué a la solución. Entonces, composición de movimientos es que si tengo que componer traslaciones, sumo los vectores.
Si tengo que componer giros, sumo los ángulos y realizo un solo giro. Si tenemos que componer simetrías, bueno, primero efectuamos la simetría con respecto a un eje de simetría y luego con respecto al otro eje de simetría. Y ahí tenemos un poquito de cada una de las de los movimientos que pueden tener las figuras. Estos